Recording in progress. Om Namah Shivaya. Hoy tenemos un tema que nos toca a muchos de los que estamos hoy aquí. Debo confesar que a mí por mucho tiempo me ha tocado muy de cerca y es el amiguito de la autoexigencia. Quiero empezar con una pregunta para que la puedas sostener mientras que avanzamos. ¿Cuándo fue la última vez que terminaste algo y sentiste verdadera satisfacción? Y no solo alivio. No alivio de menos mal que terminé, sino satisfacción real. Hice lo que podía hacer, estoy en paz, ahora puedo descansar. Si te cuesta encontrar la última vez que sentiste esto, entonces, buenísimo, esta clase es súper para vos. Hoy vamos a hablar de un tema que atraviesa la vida de muchísimas personas, especialmente de quienes llegan aquí al sistema Satya, personas responsables, comprometidas, que sostienen mucho, también que cuidan a otros, que siempre encuentran soluciones, que aparentemente pueden con todo, pero que por dentro viven cansadas y muchas veces ni siquiera saben por qué. Porque desde afuera todo pareciera que todo está bien, trabajan, cumplen, resuelven, organizan, están para todos. Sin embargo, hay una sensación silenciosa que las acompaña casi todos los días. Es la sensación de que nunca alcanza, de que nunca hicieron suficiente, de que nunca descansaron lo suficiente, de que nunca son lo suficientemente buenos, buenas. Y cuando esa sensación se vuelve cotidiana, dejamos de verla. Se convierte en nuestra forma normal de vivir. Muchas personas descubren que hace años que no sienten esa satisfacción real porque apenas terminan una tarea, la mente ya va mostrando el siguiente y después otra y la siguiente y la otra, como si hubiera una cinta transportadora infinita de obligaciones y el descanso siempre quedará para después. Hay una frase que escucho muchísimo que es: yo soy muy exigente conmigo. Generalmente la dicen con una mezcla de orgullo y de agotamiento, como si fuera una virtud, como si esa exigencia hubiera sido la responsable de todo lo bueno que consiguieron. Y en parte, por supuesto, es verdad, muchos logran cosas importantes gracias a esa disciplina, estudiaron, trabajaron, construyeron proyectos, sacaron adelante familias, superaron dificultades enormes. Pero hoy quiero proponerte una pregunta distinta. No quiero que te preguntes qué te dio la autoexigencia. Quiero que te preguntes cuánto te costó. Porque una cosa es crecer y otra muy distinta es crecer mientras te maltratás por dentro. Muchas personas tienen miedo de sanar la autoexigencia porque creen que si dejan de exigirse van a volverse irresponsables o piensan si dejo de presionarme voy a hacer menos, voy a perder la disciplina, voy a volverme cómoda, pero esto no ocurre y acá quiero que distingamos entre dos energías que son completamente distintas, una que nace del amor y la otra que nace del miedo. Capaz que desde afuera se ven iguales, porque los dos trabajan, estudian, llegan temprano, cuidan la familia, sostienen proyectos, pero por dentro es que son experiencias completamente diferentes. La primera dice: quiero hacerlo bien porque amo lo que hago.
pero la segunda dice, tengo que hacerlo perfecto porque si no algo malo va a pasar. Y esa es la diferencia que cambia absolutamente toda la experiencia. ¿Qué es realmente, ¿no? la autoexigencia? La autoexigencia no consiste en querer mejorar, porque eso es saludable. Es natural querer aprender, crecer, superarse, desarrollar nuestros talentos. La autoexigencia comienza cuando nuestro valor personal depende del resultado. Cuando dejamos de pensar, estoy haciendo algo, empezamos a sentir algo así como yo soy el resultado. ¿Qué significa esto? Si el resultado es bueno, entonces me siento valioso, valiosa. Y si el resultado es malo, siento que soy un problema. ¿Notás la diferencia? Ya no evaluamos una acción, nos evaluamos a nosotros mismos y entonces en este punto equivocarse deja de ser una experiencia y pasa a sentirse como una amenaza. La amenaza es cuando el hacer reemplaza al ser. Vivimos en una sociedad que premia muchísimo el rendimiento y desde muy pequeños escuchamos preguntas como ¿qué notas te sacaste? ¿Qué carrera elegiste? ¿En qué trabajás? ¿Cuánto producís? ¿Cuánto ganás? Y muy pocas veces alguien nos pregunta ¿sos feliz? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo descansás? ¿Qué disfrutás? Y sin darnos cuenta aprendemos que nuestro valor depende de lo que hacemos y comenzamos a construir una identidad alrededor de ese rendimiento. Soy la responsable, la fuerte, la que puede con todo, la que siempre resuelve, la que nunca falla. Y al principio eso incluso puede hacernos sentir muy bien, orgullosas, pero llega un momento donde esa identidad pesa demasiado, porque ya no podemos relajarnos, tenemos que seguir sosteniéndola. ¿Y cómo se forma esta autoexigencia? Bueno, acá quiero decirte algo muy importante y es que nadie nace siendo autoexigente. No hay bebés perfeccionistas, no hay niños de 2 años preocupados porque algo no les salió perfecto. La autoexigencia se aprende, es una adaptación, una estrategia que el niño va desarrollando para poder sentirse seguro. Y eso cambia muchísimo la manera de mirarnos, porque muchas veces las personas se juzgan diciendo yo soy así, y no sos así, aprendiste a funcionar así, y todo lo que fue aprendido también puede transformarse. Cuando somos niños necesitamos una sola cosa para desarrollarnos sanamente, y es sentir que somos amados, no perfectos, amados. Pero muchas veces, sin mala intención, los adultos transmiten otro mensaje. Nos felicitan especialmente cuando hacemos las cosas bien, cuando sacamos buenas notas, cuando ayudamos, cuando no molestamos, cuando somos responsables, cuando cumplimos las expectativas. Y entonces el niño empieza a sacar sus conclusiones, no porque alguien se las diga, sino porque necesita entender el mundo. Entonces el niño se da cuenta, cuando hago las cosas bien, mamá sonríe. Cuando saco buenas notas, papá está orgulloso. Cuando no genero problemas, recibo cariño. Y lentamente aparece una asociación muy profunda. Hacer bien, recibir amor. Es una conclusión infantil, pero tiene muchísimo poder, porque el niño todavía no tiene recursos para cuestionarla. Entonces comienza a esforzarse cada vez más, no para ser perfecto, sino para sentirse seguro. Porque para un niño perder el amor de sus figuras de apego es una de las experiencias más amenazantes que existen. El cuerpo aprende algo muy simple. Si hago todo bien, voy a estar a salvo. Y esa estrategia puede acompañarnos durante décadas, incluso cuando ya no la necesitamos. Hay una cuestión entre el cerebro y la supervivencia, porque nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir, no para hacernos felices. Hace miles de años, pertenecer al grupo era una cuestión de vida o de muerte. Quedarse solo significaba tener muchísimas menos posibilidades de sobrevivir. Por eso es que nuestro sistema nervioso desarrolló una enorme sensibilidad al rechazo. Es más, cuando sentimos que alguien nos desaprueba, el cerebro activa circuitos que son muy parecidos a los que activaría frente a un peligro físico.
Por eso una crítica puede doler tanto y una mirada de desaprobación puede quedarse dando vueltas incluso durante días. No es que seamos débiles, es que nuestro cerebro interpreta que perder la aceptación del grupo puede ser muy peligroso. Y si durante la infancia aprendimos que el amor dependía del desempeño, el cerebro va a empezar a utilizar el perfeccionismo como estrategia de protección. Si no me equivoco, nadie me va a rechazar. Si hago todo perfecto, voy a estar segura. Pero esa seguridad nunca llega porque el miedo nunca queda completamente satisfecho. Y entonces aparece una carrera interminable. Más esfuerzo, más control, más responsabilidad, más cansancio, pero nunca suficiente paz. Corazones, quiero que te quedes con una idea muy importante. La autoexigencia no nació porque seas una persona ni complicada, ni porque tengas un defecto. Nació porque en algún momento de tu historia fue la mejor estrategia que encontraste para sentirte seguro, segura, aceptado, queridos. Y si hoy sigue apareciendo, no es porque haya algo malo en vos, es porque tu sistema nervioso todavía está intentando protegerte con herramientas que alguna vez le funcionaron. El problema, sí, es que lo que un día te ayudó a sobrevivir, quizás hoy ya no te está permitiendo vivir. Y esa diferencia es el comienzo de la transformación. Porque cuando podemos comprender el origen de un patrón, dejamos de pelearnos con él. Y recién entonces podemos empezar a transformarlo desde el amor, en lugar de seguir alimentándolo desde la exigencia. Ahora vamos a profundizar en cómo ese mecanismo se convierte en perfeccionismo, porque nunca sentimos que alcanza. Vamos a ver cómo impacta esto en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestra paz interior y cuál es el verdadero costo invisible de vivir intentando demostrar permanentemente nuestro valor. Entonces, continuemos viendo cómo la exigencia se convierte en una forma de vivir. Algo que vimos hace un momento, corazones, es que la autoexigencia nació como una forma de protegernos, no nació para hacernos sufrir. Y esto es muy importante comprenderlo porque muchas veces queremos como eliminar una parte de nosotros y en realidad durante muchos años esa parte intentó cuidarnos. No lo hizo de la mejor manera, pero hizo lo que supo. Por eso no nos vamos a pelear con la autoexigencia, sino que vamos a comprenderla. Y al comprenderla ya no vamos a necesitar luchar contra ello. El perfeccionismo no busca hacer las cosas perfectas. Hay una idea que sorprende mucho y es que el perfeccionismo no tiene como objetivo la perfección. Tiene como objetivo evitar el dolor. Si una persona realmente disfrutara hacer las cosas cada vez mejor, el proceso estaría lleno de curiosidad, aprendizaje, satisfacción. Sin embargo, la mayoría de las personas perfeccionistas no disfrutan del proceso, lo padecen, corrigen una y otra vez, revisan 1000 veces un mensaje antes de enviarlo, les cuesta un montón publicar un proyecto, les cuesta terminar un trabajo, se comparan constantemente. Y cuando finalmente logran algo, no sienten paz, sienten alivio. ¿Notas la diferencia? La excelencia genera satisfacción. El perfeccionismo genera alivio. Y el alivio dura muy poquito porque enseguida aparece una nueva meta, una nueva exigencia, un nuevo estándar. Es como correr detrás del horizonte. Por más que avances, nunca vas a llegar. La vara siempre se mueve. Observa algo. ¿Recordás algún objetivo que hace algunos años pensabas que cuando lo alcanzaras finalmente ibas a sentirte tranquilo, tranquila? Terminar una carrera, comprar una casa, conseguir determinado trabajo, tener hijos, abrir un negocio, lograr cierta estabilidad económica. Ahora mirá hacia atrás.
realmente cuando llegaste a alguna de estas metas, ¿apareció esa paz que imaginabas? ¿O simplemente la mente dijo, ahora falta otra cosa, lo siguiente? Eso es lo que hace la autoexigencia. Nunca celebra el presente, siempre vive en el siguiente escalón. Y por eso es que muchas personas pasan la vida completa persiguiendo una sensación que nunca llega, porque el problema nunca estuvo en el objetivo, sino que estaba en la forma de relacionarse consigo mismos, consigo mismas. Realmente el perfeccionismo es como si fuera una armadura. Imaginemos a un guerrero, antes de salir una batalla, se coloca una armadura y esa armadura pesa, es incómoda, limita los movimientos, pero también lo protege. El perfeccionismo funciona perfectamente igual. Nos protege del juicio, del rechazo, del error, de sentirnos insuficientes. Por eso es que muchas personas dicen, si hago todo perfecto, nadie va a criticarme. Si nunca fallo, nadie me va a rechazar. Si puedo con todo, nadie va a descubrir que en realidad me siento inseguro, insegura. Pero esa protección tiene un precio. La armadura también impide abrazar, respirar profundamente, moverse con libertad, poder sentir. Y muchas personas llevan tanto tiempo usando esta armadura que ya olvidaron cómo era vivir sin ella. Y hay otro patrón que está muy relacionado con la autoexigencia y es el control. Generalmente creemos que controlamos porque somos organizadas, organizados, y claro que la organización es saludable, pero una cosa es organizar y otra muy distinta es intentar controlar absolutamente todo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar los demás? Que nada salga diferente a lo que yo esperaba, que nadie se enoje, que nadie se decepcione. ¿Por qué? Porque el control disminuye la ansiedad por un instante. Es como si la mente dijera, si logro prever todo, entonces voy a estar seguro. Pero la vida tiene una característica maravillosa y desafiante al mismo tiempo, y es que no puede controlarse. Y cuando más intentamos controlar la vida, más sufrimos, porque vivimos luchando contra algo que por naturaleza es cambiante. Nos convertimos en un yo-yo emocional. Cuando las cosas salen como yo esperaba, estoy feliz, cuando no, sufro. Y desde la filosofía del yoga esto se puede comprender muy profundamente. Una de las grandes causas del sufrimiento es el apego a que las cosas sean como nuestra mente quiere que sean. Y la vida, en cambio, nos invita constantemente a soltar. No desde la resignación, sino que desde la confianza. Y luego tenemos la procrastinación, que es el rostro oculto del perfeccionismo. Y este punto suele sorprender muchísimo, porque cuando pensamos en alguien perfeccionista, imaginamos a una persona que hace muchísimo, pero muchas veces existe que pasa exactamente lo contrario. A lo mejor a muchos acá también les pasa. Porque cuando esto pasa, el problema es que la persona no empieza. Y no porque sea vaga, no porque tenga miedo. El miedo es a no hacerlo lo suficientemente bien. Entonces aparecen pensamientos como todavía no estoy preparada, necesito aprender un poco más, después lo voy a hacer, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más confianza. Y mientras se espera el momento perfecto, la vida sigue pasando. La procrastinación muchas veces no nace de la falta de disciplina, nace del miedo a equivocarse. Si nunca empiezo, nunca puedo fracasar. Y aunque eso parezca protegernos, también nos impide crecer, avanzar, evolucionar. Quiero detenerme además especialmente en un punto que pasa muchísimo, y es la culpa por descansar o por disfrutar.
porque creo que muchas y muchos de los que están en este espacio se van a sentir profundamente identificados. ¿Cuántas veces te sentaste a descansar y al minuto apareció la culpa? Como si hubiera una voz interna diciendo, podrías estar aprovechando el tiempo, hay mucho por hacer, no te relajes todavía. El cuerpo necesita descanso, pero la mente lo vive como una amenaza y entonces descansamos sin descansar. Estamos acostados pero pensando, de vacaciones pero respondiendo mensajes, jugando con nuestros hijos pero mentalmente organizando la semana. No es el cuerpo el que no sabe descansar, es la mente. Y una mente entrenada durante años para producir siente que detenerse es peligroso. Desde afuera todo parece funcionar. Quizás sos la persona que todos admiran, la que siempre está, la que resuelve, la fuerte, la responsable, la organizada. Pero muy pocas personas ven el costo. Ese cansancio profundo que no se va con una noche de sueño, la dificultad para poder disfrutar de los logros, la imposibilidad de relajarte completamente, la sensación permanente de estar corriendo todo el tiempo, la desconexión tan grande con el cuerpo, las contracturas, la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad y también la dificultad para recibir ayuda. Porque recibir ayuda también implica aceptar que no podemos con todo. Y eso para personas autoexigentes puede sentirse muy incómodo. Poco a poco dejamos de vivir y comenzamos simplemente a funcionar. Nos convertimos en excelentes administradoras de responsabilidades, pero nos olvidamos de experimentar la vida. Y ahí aparece una pregunta muy profunda. ¿Hace cuánto tiempo no disfrutas algo sin sentir que deberías estar haciendo otra cosa? Vayan tomando notas mentales para poder ir haciendo los movimientos que vamos a ir incorporando. Y otro tema es qué pasa, por ejemplo, cuando llegamos acá, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la autoexigencia entra en el camino espiritual? Este es un tema del que se habla muy poco y sin embargo lo veo constantemente. Muchas personas llegan buscando paz, pero sin darse cuenta traen consigo mismo ese patrón de la exigencia. Entonces aparecen pensamientos como hoy no medité lo suficiente, no hice yoga, mi práctica no fue tan profunda, no logré concentrarme, no pude aquietarme, no estoy evolucionando como debería. Y aquello que nació para liberarnos termina convirtiéndose en otra lista de obligaciones. Por favor, quiero decirles algo muy importante. La espiritualidad no es un examen, no hay una nota, no hay alguien evaluando cuántas veces meditaste esta semana, no hay un premio por hacer más posturas, no hay un ranking de personas más iluminadas. El camino espiritual es un camino de regreso a casa. Y uno no vuelve a casa corriendo, vuelve caminando, con paciencia, con ternura, con presencia, con mucho amor. En el Bhagavad Gita, que es un texto espiritual muy bueno, Krishna le enseña a Arjuna, su discípulo, que el yoga consiste en actuar con entrega, sin quedar atrapados en la obsesión por los resultados. Nos invita a ofrecer nuestras acciones con amor, haciendo lo mejor que podemos, pero soltando la necesidad de controlar cada consecuencia. Cuando vivimos desde la autoexigencia ocurre exactamente lo contrario. No actuamos libres, actuamos condicionados por el miedo al resultado. En los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo, que es otro texto fundamental, encontramos una enseñanza que es profundamente transformadora cuando se habla de Abhyasa, que es la práctica constante, y de Vairagya, que es el desapego. La práctica es importante, sí,
pero no una práctica que sea rígida o violenta, basada en esa idea de castigo, sino que es una práctica sostenida con mucha paciencia, mientras aprendemos a soltar el apego a cómo deberían salir las cosas. Y qué diferente es practicar porque quiero encontrarme conmigo que practicar porque siento que si no lo hago perfecto estoy fallando. Y además fíjate qué interesante. La psicología, la neurociencia, el yoga, el Vedanta, el Bhagavad Gita, la Ayurveda, todos terminan señalando el mismo lugar. Que el sufrimiento aparece cuando dejamos de creer que ya somos suficientes y empezamos a vivir intentando demostrar permanentemente nuestro valor. Y quizás esa sea la reflexión más importante. ¿No estás cansada solamente por todo lo que haces? Estás cansada por todo lo que sentís que tenés que demostrar. Y mientras el amor propio dependa del rendimiento, ningún logro será suficiente para darte la paz que estás buscando. Porque la paz no llega cuando finalmente haces todo perfecto, sino que la paz comienza el día en que dejás de creer que necesitas ser perfecta para poder merecer descansar, ser amada, poder sentirte valioso, valiosa. Entonces, por supuesto que la mejor medicina es recordar que ya sos suficiente. Hasta ahora comprendimos cómo nace la autoexigencia, vimos que no es un defecto, no es una característica de la personalidad, sino que es una estrategia que nuestro sistema nervioso creó para intentar protegernos del rechazo, del dolor y de la sensación de no ser suficientes. Y cuando entendemos esto, algo muy importante cambia, porque dejamos de pelearnos con la autoexigencia, porque entendemos que no apareció para hacernos daño, apareció intentando cuidarnos. El problema es que hoy ya no nos protege, hoy nos limita. Y entonces surge una pregunta muy importante. Si dejo de vivir desde la exigencia, ¿desde dónde vivo? Y acá es donde el sistema Satya nos ofrece una respuesta que cambia completamente la forma de mirar la vida. Porque el problema nunca fue la autoexigencia. Tal vez la autoexigencia solamente es el síntoma de algo que es mucho más profundo y es haber olvidado quién realmente somos. Desde muy pequeños, muy pequeñas, empezamos a construir una identidad. Soy inteligente, soy responsable, soy fuerte, soy la que sostiene, soy la que puede, soy la que no falla. Y sin darnos cuenta dejamos de vivir desde el ser y comenzamos a vivir desde el personaje. Y ese personaje necesita demostrar, necesita lograr, necesita compararse, recibir aprobación, porque vive con miedo. Pero nuestra verdadera naturaleza no necesita demostrar absolutamente nada. Hay una enseñanza del Vedanta que conmueve profundamente, porque dice que el mayor sufrimiento del ser humano no nace en lo que ocurre, como muchas veces pensamos. Nace de la ignorancia sobre nuestra verdadera naturaleza. Ignorancia no significa falta de inteligencia, significa olvido. Olvidamos quiénes somos y cuando olvidamos quiénes somos, buscamos completarnos afuera. Con logros, con reconocimientos, con éxito, con productividad, con perfección. Y así creemos que algún día, cuando logremos suficiente, recién ahí podremos descansar. Pero el Vedanta propone exactamente lo contrario. No necesitas convertirte en suficiente, porque ya lo sos. Realmente no necesitas fabricar la plenitud. La plenitud es tu naturaleza. Lo único que sucede es que quedó cubierta por capas de miedos, de condicionamientos, de creencias. Es como el sol, en un día nublado, pareciera que desapareció, pero nunca dejó de estar.
Las nubes no crean el sol, solo lo tapan. Del mismo modo, la autoexigencia no dice quién sos, solo tapa momentáneamente el reconocimiento de tu verdadera esencia. Hay un momento que es muy muy hermoso en el Bhagavad Gita, donde Arjuna está paralizado, tiene miedo, duda, quiere escapar, y Krishna no le dice, trabaja más, tenés que ser perfecto, no podés equivocarte. Le enseña algo completamente distinto. Él le dice, tenés derecho a la acción, pero no a los frutos de la acción. Uf, es una enseñanza tremenda. Y ojo, que suele malinterpretarse. Esto no significa que los resultados no importen. Significa no construyas tu identidad alrededor de ellos. Hacé, por supuesto, lo mejor que puedas, con entrega, con presencia, con amor, pero después soltá, porque hay una parte que depende de vos y otra que le pertenece a la vida. ¿Cuánto sufrimiento aparece cuando queremos controlar ambas? La transformación no empieza cuando dejas de exigirte, empieza cuando dejas de creerle a esa vocecita que te dice que solo vas a valer cuando logres más. Porque probablemente esa voz va a seguir apareciendo durante un tiempo, tal vez durante bastante tiempo. La diferencia es que ya no la vas a confundir con tu verdadera identidad. La vas a escuchar, la vas a reconocer y vas a poder decirle, gracias por intentar protegerme, pero hoy elijo otro camino. Corazones, llegamos al lugar donde todo lo que vivimos hasta ahora termina de integrarse, porque hay una pregunta que atraviesa toda esta clase, aunque todavía no la nombramos directamente. ¿Quién es esa voz que exige? ¿Y quién es quien puede escucharla, reconocerla y elegir no obedecerla? Esta distinción es la enseñanza espiritual más importante de todo el camino. Es la diferencia entre el ego y el ser. ¿Qué es el ego realmente? Cuando hablamos de ego en el camino espiritual, no hablamos ni de vanidad ni de soberbia, como muchas veces se malentiende en el lenguaje cotidiano, sino que el ego es ese sentido más profundo en que la identidad que construimos a partir de nuestra historia, nuestros roles, nuestros logros y nuestras heridas. El ego es ese personaje, es la yo responsable, la que puede con todo, la que nunca falla. El ego, por su propia naturaleza, necesita sostenerse, necesita ser reconocido, necesita ganar, necesita demostrar que vale, porque su existencia misma depende de esa validación constante. Por eso es que el ego es quien exige, es quien te dice, tenés que hacerlo perfecto, si fallás no vas a ser nadie, todavía no alcanza. Y no lo hace por maldad, lo hace porque cree que de esa exigencia depende su supervivencia. Pero sin embargo, detrás de ese personaje, sosteniéndolo pero sin confundirse con él, existe algo mucho más silencioso, mucho más estable, que es el ser. Es la conciencia que observa. Es la parte tuya que no necesita lograr nada para existir, porque no depende de ningún resultado, de ningún logro, de ninguna aprobación. El ser no exige, el ser no compara, el ser no persigue una meta para sentirse completo, porque ya es completo. Y acá está la clave de esta clase, corazones. Vos no sos el ego que exige, sos la conciencia que puede observarlo. Cuando lográs notar esa voz que dice no hiciste suficiente, en ese mismo instante ya estás demostrando que hay algo en vos que es más grande que esa voz. Porque una voz no puede observarse a sí misma, solo el ser puede escuchar al ego sin fundirse con él. Y esta distinción lo cambia absolutamente todo, porque mientras que creemos que somos el ego,
cualquier amenaza a esa identidad, un error, una crítica, un fracaso, se siente como una amenaza a nuestra existencia misma. Por eso duele tanto fallar cuando vivimos identificados con el personaje que nunca falla. Pero cuando empezamos a reconocer al ser como nuestra verdadera naturaleza, entonces algo se afloja, el error deja de ser una amenaza a quien sos, porque quien sos nunca dependió de eso. El ego puede tropezar y el ser sigue intacto, observando, presente, en paz. Y ojo, no es que se trate de eliminar el ego, porque el ego cumple funciones útiles. Nos ayuda a organizarnos, a relacionarnos, a funcionar en el mundo. No es el enemigo. El problema aparece solamente cuando olvidamos que hay algo más allá de él y empezamos a vivir como si fuéramos únicamente ese personaje exigente y agotado. La práctica, entonces, por supuesto, no es destruir el ego, es recordar al ser, es volver una y otra vez a esa pregunta que recién vimos. ¿Quién está hablando ahora? ¿Es mi esencia o es mi miedo? Porque hacerte esta pregunta ya es en sí misma un acto del ser observando al ego. Ya es la conciencia recordándose a sí misma. Entonces, para cerrar esta clase, quiero invitarlos a hacer una práctica guiada. Entonces, podemos cerrar los ojos. No hay nada que lograr en este momento. No hay una meditación perfecta, solo hay una respiración y este instante. Inhala profundamente por la nariz. Exhala muy despacio. Una vez más. Sentí cómo con cada exhalación tu cuerpo comienza a aflojarse más y más. Ahora imagina que frente a vos aparece esa parte tuya que vive exigiéndose. No la imagines como un enemigo, obsérvala con ternura. Quizás la veas cansada, quizás preocupada, quizás sosteniendo una mochila enorme. Acércate a ella y preguntale con suavidad, ¿qué estás intentando proteger? Quédate unos instantes escuchando. Tal vez aparezca una respuesta, tal vez no. No hace falta forzar nada. Ahora imagina que esa parte te mira y por primera vez escucha estas palabras dichas desde tu ser, desde esa conciencia que siempre estuvo ahí, observando con amor. Y las palabras de tu ser son: no tenés que demostrar nada más. No tenés que ganarte mi amor. No tenés que cargar solo, sola. Gracias por haberme cuidado durante tantos años. Ahora podés descansar. Respirá y sentí cómo esa mochila comienza a hacerse más liviana. No porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque ya no necesitas cargar más peso para demostrar tu valor. Lleva ahora una mano al corazón. Sentí el calor
de tu propia mano y repetí mentalmente muy despacio: soy suficiente, incluso cuando descanso. Soy suficiente, incluso cuando me equivoco. Soy suficiente, incluso cuando todavía estoy aprendiendo. No necesito demostrar mi valor. Mi valor no depende de mi rendimiento. Mi esencia ya es completa. Quédate unos instantes respirando en silencio. Y cuando estés listo, lista, empezá lentamente a mover los dedos de las manos, de los pies. Estira suavemente el cuerpo y abrí los ojos con calma. Corazones, tal vez durante muchos años pensaste que la autoexigencia era la fuerza que te hacía avanzar, y probablemente en parte fue así, pero también es posible que haya llegado el momento de descubrir otra forma de caminar, una forma donde el compromiso siga existiendo, donde los sueños sigan existiendo, donde el crecimiento siga existiendo, pero ya no impulsados por el miedo, sino por el amor. Porque el amor transforma y, a diferencia del miedo, no deja heridas en el camino. Quiero que esta semana te puedan acompañar dos preguntas. No hace falta responderlas rápido, solo deja que te habiten. ¿Puedes anotarlas? Las preguntas, la primera es: ¿esto que estoy haciendo nace del amor o del miedo? Y la segunda pregunta es: ¿quién está hablando ahora? ¿El ego que exige o el ser que ya es suficiente? Dos preguntas para tener muy presentes. Y cuando aparezca esa voz que te dice que todavía no sos suficiente, recordá con suavidad una de las enseñanzas más profundas que vimos hoy. No estás recorriendo un camino para convertirte en alguien valioso. Estás recorriendo un camino para recordar que nunca dejaste de serlo. Muchas gracias por regalarte este espacio, que puedas llevar esta comprensión a cada rincón de tu vida y que poco a poco aprendas a mirarte con los mismos ojos amorosos con que la vida siempre te ha mirado.